Bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo muy emocionante que es descubrir las posibilidades y lo simple que es editar un video en Riverside. De hecho, en este momento estoy grabando la sesión en Riverside de lo que ustedes están viendo. Y para los que no lo conocen, Riverside es un programa que te permite, entre comillas, reemplazar a OBS Studio. Es muy simple, todo funciona plug and play con el navegador. Es compatible con tus teléfonos, tienen aplicación y puedes no solo grabar entrevistas, digamos como si lo estuvieses haciendo por Zoom o algo por el estilo, sino también subir la calidad de los diferentes dispositivos que se unieron a la reunión en HD con el audio mejorado. Esa es solo una de las características buenísimas que tiene. En otro video ya explicaré cómo hacer la grabación y configurar lo que viene siendo el estudio. Pero en este momento vamos a ver cómo editar esos podcasts, esas grabaciones una vez que las tienes hechas. Lo que vamos a hacer el día de hoy. Y básicamente cuando yo entro a Riverside, yo tengo acá a la derecha la capacidad de crear diferentes estudios con varias configuraciones, el idioma, la calidad. Ya ustedes lo podrán ver allí, no es nada del otro mundo. Y cuando tengo acá puedo planificar mis grabaciones, puedo ir a este estudio que es mi podcast en español, puedo subir video propio y ahora acaban de integrar esta función de voz de inteligencia artificial que es una maravilla. En este momento, el día de hoy, 29, hicimos un podcast con Paco Vargas, un experto máster en email marketing, y lo que quiero hacer es editarla y quiero mostrarles lo nuevo que es, lo bueno, lo fácil que es. Cuando ustedes entran acá, ustedes van a encontrar simplemente una previsualización de su episodio. Yo ya le di aquí clic en crear episodio completo, que es esta que está aquí, y él automáticamente cuando ustedes le hacen clic, él coloca el episodio y lo edita para ustedes de 0 a 100%. Vamos a ver si por acá tengo otro que aún no haya hecho. Fíjense, aquí está. Full episode. Cuando yo le doy generar episodio, él genera todo el episodio completo, le quita los filler words, el a. De hecho, voy a tener que decirle que no quite estos por el ejemplo. Le quita los silencios, lo edita y les entrega una línea de tiempo no destructiva. Quiere decir que ustedes no van a destruir el video original dentro de la plataforma Riverside. Todo esto es basado en navegador, así que es extremadamente conveniente. Una vez me sale ya que está listo el episodio, esto tarda solo unos minutos, le puedo dar a editar. Y lo que van a encontrar acá es esta interfase que están viendo aquí. En esta interfase, pues como pueden ver, de este lado tenemos la transcripción en el idioma que yo indiqué que íbamos a hablar, ¿sí? En toda la transcripción tenemos los nombres de cada una de las personas que lo toma del invitado cuando se lo enviamos con el correo electrónico. Tenemos también por aquí, por este lado, la previsualización de lo que va a salir al final en cámara. Tenemos por este lado ciertas herramientas que en poco tiempo vamos a observar para qué sirven, y aquí abajo podemos ver que automáticamente está definiendo los capítulos de lo que hablamos en esta conversación. Es una herramienta muy, muy, muy útil que nos facilita a aquellos que no quieren editar con un Premiere, con un After Effects, con DaVinci, con un Filmora, con un CapCut. Pueden venir acá y es una herramienta diseñada para mantener simplicidad, no perfección, pero ser económica al momento de ahorrarles tiempo. Entonces lo primero que quiero hacer acá es que se den cuenta, voy a empezar por esta parte y vean alguna de las características. Es que acá el nombre dice pago. Y esto es algo que yo quiero cambiar porque el nombre de mi invitado es Paco, no Pago. Y yo tengo la capacidad de decirle corregir en toda la entrevista. Esto acaba de corregir ese error en toda la entrevista. Por aquí tengo herramientas para hacer cosas como, por ejemplo, remover los fillers. Cuando pasan este tipo de cosas como cuando Paco acá dijo, yo puedo venir acá a Magic Tools y puedo decir remover los espacios, mejorar, quitar los filler words y también puedo mejorar las pistas de audio. Todo dentro de la plataforma automáticamente. En este caso voy a quitar los filler words y se van a dar cuenta que él tiene por acá la capacidad de remover esos filler words, y ahora por aquí abajo, si ven, pues ya tenemos algunas piezas que salen como rayadas. Estas que salen acá, esto así,
Esos son fillers y son espacios y son silencios que él quita para hacer más dinámica la entrevista. Y vamos a ver algunas otras de las cosas muy simples que nos permite hacer Riverside todo en línea. Un pequeño detalle importante. La calidad que están viendo aquí no es la calidad final. Esto es una calidad que les va a permitir a ustedes verlo al mismo tiempo, pero en baja resolución. Entonces, como pueden ver, esto es espectacular para revisar mis notas. Otra cosa que puedo hacer, por supuesto, es que yo puedo seleccionar cualquier frase que desee y le puedo dar borrar. Le puedo dar añadir como capítulo, le puedo dar añadir nueva edición, puedo hacer una cantidad de cosas con él, puedo cortarlo y pegarlo en otro lugar, puedo moverlo, puedo hacer muchas cosas. Vamos a seguir viendo cuáles son otras de las características. Vamos a empezar a hablar ahora de la marca. Como la marca, pues ustedes pueden añadir su propio logotipo, pueden añadir su propio fondo. Como los tracks, por acá ven a Paco y me ven a mí, las cámaras vinieron separadas, una de su computadora, el otro de la mía. Yo puedo apagarla y prenderla según convenga y también manejar las pistas de audio, dejar solo el audio, voltear el video, varias cosas. Y en el layout, esto me gusta muchísimo, ustedes tienen la capacidad de escoger varias formas de verlo. Por ejemplo, en este se enfoca únicamente en la persona que está hablando en ese momento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando acá en la introducción, fíjense que ahora va a cambiar a la cámara de Paco cuando él empiece a hablar. Automáticamente, sin que ustedes hagan absolutamente nada. Entonces esos layouts son dinámicos, lo pueden escoger. A mí particularmente me gusta ver la reacción de todas las personas, así que lo pongo en grid y no solo eso, sino que le pongo espacio y le pongo los corners redondeados, que esto a mí particularmente pues me gusta mucho. Puedes seleccionar el estilo de caption. Como lo pueden ver aquí, tienen muchos estilos de caption, de subtítulos para que la gente vaya viendo ahí, vaya leyendo y vaya estando al día con lo que vamos diciendo durante la entrevista. Y estos son los originales que quiero mantener. Ahora bien, luego de esto, pues en el layout, como les iba diciendo, quiero colocar mis corners y de repente quiero colocar un background, una imagen. También puedo subir imágenes y puedo colocar mi fondo, que puedo subir un fondo que yo tenga o colocar un fondo de los que ellos tienen aquí. Para mí, estos fondos que ellos tienen aquí pues son más que suficientes. Básicamente eso es todo. Si no son puristas del color, si quieren tener la capacidad de hacer una entrevista al día, por ejemplo, inmediatamente luego de generar la entrevista, sin preocuparse tanto por la estética, sino más por el contenido y por la calidad del contenido que van a entregar a su audiencia, pues esta herramienta Riverside es más que suficiente para hacerlo. Ahora le voy a dar por acá export. Él me va a preguntar, le voy a decir que normalice los niveles de audio, por supuesto. En el audio de nosotros está muy bien, los tenemos micrófonos profesionales, pero si ustedes quieren pueden remover ese fondo y por supuesto remover la marca de agua. Yo tengo el plan Pro y le doy exportar video y él va a quedar exportando el video en el fondo, no tienen que esperarlo allí. Entonces, si se dan cuenta, aquí arriba dice exportando. Pero ahora veamos otra característica que tiene Riverside, que generalmente tienen que pagar por esto aparte para poder generarlo, que son los Magic Clips. Entonces, si yo le digo generar Magic Clips, él está encontrando los mejores momentos del video y haciéndolos en formato vertical en menos de un minuto para sus historias. Entonces, editaron la parte larga y automáticamente el sistema les entrega una cantidad de clips con su título de lo que ustedes fueron hablando, que están listos para compartir en su social media, como ustedes pueden ver acá. Y esto está genial porque ahora tengo acá pues mi video principal y aparte de ello tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clips de video perfectamente centrados, colocados con mis fondos, con mis captions que yo puedo utilizar para mi social media. Esta es la magia de Riverside. Crear contenido para su audiencia nunca ha sido más fácil. Y en este momento estoy grabando esta sesión en otra pantalla en donde les quiero enseñar a ustedes también cómo hacerlo. Por lo tanto, es de valor para mí hablar de la plataforma. Les voy a dejar mi link de asociado abajo para que vayan a echarle un vistazo. Si ustedes todos los días quieren hablar de lo que ustedes quieran, del talento que tengan, empezar a crear contenido de 8, 10, 40, 50, 60 minutos a hablar, como lo estoy haciendo yo en este momento,
Luego crear contenido de clips mágicos, colocarle captions, cortarlo automáticamente, quitar los silencios, modificar las palabras. En este instante no hay una plataforma más simple de hacerlo que la que les estoy presentando hoy. No hay ninguna cosa para no generar contenido todos los días. Y con algo como esto, como pueden ver, lo hice en vivo con ustedes. Me toma 10 a 15 minutos generar el contenido que tal vez sea para una semana completa. Imagínense si ustedes tienen la disciplina, como van a ver en la entrevista de Paco, que no se la pierdan, que de hacer esto todos los días. Sean buenos, sean creativos y hasta luego.